63. El corazón de Netiquerti. Siracusa, otoño de 205 a.C. Las sombras resbalaban nerviosas por las paredes y el suelo del atrium. El cielo nocturno estaba despejado. Las antorchas chisporroteaban en las paredes. El agua del impluvium reflejaba en su quietud las estrellas del firmamento. Publio Cornelio Escipión estaba sentado frente a Netiquerti, quien de rodillas esperaba el dictamen final, su sentencia de muerte. Cayo Lelio detrás de la joven esclava, con aire taciturno y rostro pálido entre las sombras de la noche, era una figura pavorosa en su tristeza. En cada esquina del atrium un lictor presenciaba la escena sin interferir, discretos, expectantes, atentos. El resto estaba apostado en el vestíbulo y la puerta de la domus del cónsul de Roma en Siracusa. Publio ya había sido puesto en antecedentes por un derrotado Lelio en los muelles del puerto. El ascenso fue una lenta y pesada caminata hacia la colina, en donde se levantaba su residencia en medio de la isla Ortigia. ¿Así que eres tú la que ha estado pasando información a Máximo?, preguntó Publio sentado en una sólida cátedra, sin más preámbulos, sin que aquello fuera una pregunta, sino más bien una acusación, un juicio y casi una sentencia. Netiquerti respondió con la serenidad de los que se saben muertos. Estaba muerta ya para la persona que más había amado. ¿Qué importaba ya lo demás? Así es, mi señor, Pero no dijo nada más. No, habla, quiero saber, es bueno saber. La animó Publio con cierto tono cínico. ¿Por qué cuando una esclava es tratada como una concubina, tratada casi como una matrona, por qué entonces ésta paga con la traición semejante trato? Es bueno saberlo. Lelio está demasiado aturdido y confuso para preguntarte, pero yo no. ¿Qué hay que pueda justificar tus acciones? ¿Qué puede haber que haga que te aparte de la tortura y la muerte en la cruz? Netiquerti levantó la cara y miró al cónsul de Roma directamente a los ojos. Sé que para vosotros nada hay que justifique una traición como la mía, pero Fabio Máximo tiene a mis 2 hermanas pequeñas. Nos ha maltratado siempre, a las 3, desde que nos confiscó como botín de guerra cuando nos capturó en un barco de piratas en Iliria, que nos habían apresado unas semanas antes. Los piratas nos secuestraron en las costas de Alejandría y nos llevaban para vendernos a los ligures cuando Máximo les atacó en la costa gala con sus legiones. Pero eso ya no importa, lo sé. Lo importante para mí es que él retiene a mis hermanas. Netiquerti detuvo aquí su relato, pero al ver el interés en los ojos del cónsul prosiguió sin dilación. Las palabras brotaron con facilidad. Llevaban demasiados años escondidas en las profundidades de su corazón, atormentándola. Hablar era liberarse. Morir limpia la animaba. Todo ha sido idea suya, de Fabio Máximo, un plan que me he visto obligada a seguir al pie de la letra, a riesgo de que la vida de mis hermanas se convierta en algo peor que la muerte. Tenía que atraer la atención de Cayo Lelio cuando éste fue llamado por Máximo a Roma. Por eso me herí ante él. Máximo me había instruido sobre el carácter noble de Cayo Lelio y se acordó que me heriría para llamar su atención. Al principio pareció que no funcionó, pero al final resultó y Lelio quiso comprarme. Máximo fingió no querer venderme al principio y enfadarse, pero mi venta a Lelio era lo que él buscaba. Fingía no querer venderme para no levantar sospechas. Desde entonces mi misión era triple. Primero, enviar mensajes a Roma, a Máximo, sobre las acciones que llevabais a cabo. Mensajes no filtrados por el cónsul, mi señor. Después debía intentar distanciar a Lelio de tu afecto, mi señor. Por eso yo nunca le dije que quisisteis disculparos y reconciliaros con él después de vuestra disputa en Baecula. Sé que eso le ha estado
os ha estado corroyendo a ambos. Tenía que alimentar esa distancia de modo que cada vez confiarais menos en Lelio o le confiaseis misiones de menor importancia. Ahora que me desprecio por ello, sé que conseguí gran parte de esa misión. A cambio, los mensajeros de Máximo, siempre alguien distinto, en lugares siempre diferentes, me confirmaban por carta que guardaba la salud de mis hermanas y que no las maltrataba. Sé que puede mentirme, pero sé que si fallaba en mis misiones las torturaría de forma horrorosa. Por eso, por ellas, me he visto obligada a traicionar al único hombre que me ha tratado como una mujer amada desde que caí en la esclavitud, incluso desde antes de ser esclava. De él, de Lelio, solo he conocido afecto y cariño, y cada día me he visto obligada a alejarlo del mejor de sus amigos y a traicionarle a él y al cónsul, mi señor, transmitiendo a vuestro peor enemigo en Roma todos vuestros pensamientos y planes, al menos en todo aquello de lo que he podido enterarme. Y quería enterarme de cuantas más cosas mejor, pues pensaba que cuanta más información pasara a Máximo, más valiosa sería mi persona para él, y en cierta medida más valiosas mis hermanas, como forma de tenerme atrapada en su trama de mentiras y traición. He cumplido las misiones con toda mi alma y he amado con todo mi ser a Cayo Lelio, y del cónsul de Roma aquí presente, y que me ha de juzgar, y de su esposa, solo he recibido atenciones y aprecio, pese a no ser más que una esclava. A todos os he pagado con la mentira, y habría seguido haciéndolo, pero cuando he visto que Lelio iba a matar con su espada a un inocente por mis faltas, no he podido resistirlo más. O quizá ya no podía resistir más tanta mentira entre personas que me tenían afecto, y que se tenían afecto sincero entre ellas, y que por mí y mis acciones torcidas se alejaban el uno del otro. Sé que voy a morir, pero espero que Máximo vea en mi muerte que le he servido bien hasta el final y que preserve la vida de mis hermanas en pago a mis servicios. No he podido hacer más. No he podido hacer más. Rezo a Serapis e Isis y todos los dioses de Egipto por ellas. Netiquerti se dobló entonces, y de rodillas, postrada en el suelo ante un Publio Cornelio Escipión serio, y un Cayo Lelio boquiabierto y absorto, lloró amargamente un llanto contenido durante días, meses, años. Pasó un largo minuto de sombras temblorosas y antorchas humeantes bajo las estrellas del cielo de Siracusa. Publio Cornelio Escipión, inclinándose un poco sobre la cátedra, lanzó una pregunta que Netiquerti esperó no tener que responder nunca. Has dicho que Máximo te dio 3 misiones, pero solo me has hablado de 2. Mensajes a Roma y distanciar a Lelio de mí. ¿Cuál era entonces la tercera misión? Netiquerti no despegaba el rostro del suelo y continuaba llorando. ¿Qué más podía hacer? Pero el cónsul puso palabras a sus lágrimas con una clarividencia que traspasó el alma de la joven esclava. Tu tercera misión era matarme, ¿verdad? Netiquerti dejó de llorar. No hace falta que digas nada. Netiquerti había alzado su rostro cubierto de llanto amargo y miraba al cónsul con sorpresa. Esa era tu tercera misión. Matarme si ello era posible. Por eso soñé yo con un cuchillo en mis delirios de Cartago Nova, cuando estaba en aquellas terribles fiebres. No soñaba, eras tú. Estuviste a punto de hacerlo, a punto de matarme. Lo intentaste, pero por algún motivo, por alguna razón desististe, o no pudiste. Lelio se sintió morir. ¿Hasta dónde había traído miseria? Él personalmente insistió en que fuera Netiquerti la que cuidara a Publio en su enfermedad, cuando ella insistía en que fuera otra persona. Ella misma intentaba evitar el mayor de los peligros. Ella no quería esa oportunidad,
y fue él con su obcecación el que prácticamente le puso el puñal en sus manos, el que le dio el momento, la oportunidad, el permiso para tener un cuchillo junto al cónsul, pese a las dudas de sus propios lictores. Y no lo hiciste, repitió una vez más Publio Cornelio Escipión, reclinándose en su espaciosa cátedra. No lo hiciste. Tuviste ese momento y no lo hiciste. Me cuidaste, me curé y seguiste como antes. No lo hiciste. No pude, mi señor, dijo al fin la joven esclava con la voz quebrantada por su llanto. Nunca he matado a nadie y no puedo hacerlo así, con frialdad. Estabais indefenso, enfermo. No pude, no supe. Y pensé en que Máximo no tenía por qué enterarse de mi falta en esa misión. No lo sabría nunca. Eso me contuvo, creo. No, Netiquerti, eso y algo más. Máximo, en toda su inteligencia, olvidó un detalle, un pequeño detalle. Olvidó algo sobre lo que mi mente siempre vuelve una y otra vez cuando te veo. Máximo olvidó, peor aún para él, menospreció lo que significa tu nombre. En Egipto todos los nombres tienen un significado y es un significado que acompaña a cada persona durante toda su vida. Tú lo has demostrado ahora con tus plegarias por tus hermanas. Eres una persona religiosa. De forma consciente o inconsciente, no podías ir contra tu nombre, contra tu ser, contra tu alma. Tu nombre es lo que te ata a tu país, a tus padres, a tus antepasados. Tu nombre impedía que me mataras, como tú dices, a un hombre enfermo, desvalido. Hasta ahí no podías llegar. Tu nombre te detuvo. Y Publio sonrió entre un suspiro. Y Máximo no reparó en ello. Concluyó y volvió a suspirar, ahora ya con la sonrisa borrada. Ahora solo resta decidir qué hacer contigo. ¿Qué hacer contigo? El cónsul de Roma miró a uno de los lictores. Esto fue suficiente. El lictor asintió en señal de reconocimiento y salió de su esquina y se encaminó hacia el vestíbulo. El resto de los guardias hizo lo mismo. Publio Cornelio Escipión, Cayo Lelio y Netiquerti se quedaron a solas, al abrigo de las estrellas, arropados por las sombras que proyectaban las antorchas del atrium. Ninguno hablaba. Lelio estaba desolado. Se sentía traidor y traicionado a un tiempo, una mezcla terrible para cualquiera. Había sido traidor a quien más apreciaba, a Publio, al que había jurado proteger siempre, a su amigo, a su mejor amigo, y había sido traicionado por Netiquerti, a quien amaba, a quien protegía, a quien quería haber protegido toda la vida, manumitirla, incluso, ¿por qué no?, desposarse con ella. Ahora todo estaba destruido, aniquilado. No había salida digna. Era el final de su mundo, el final de su mejor amistad con uno, no, con el hombre más valiente que nunca había conocido, y también el más inteligente, y era el final de su pasión por aquella esclava. Estaba de súbito, arrolladoramente solo. Netiquerti había dejado de llorar. Su pesadumbre estaba ya más allá de donde se vierten las lágrimas. Uno llora cuando siente la pena próxima. Sus penas eran lejanas y duraderas. Lo único que había cambiado es que las había puesto al descubierto. Su sufrimiento era ahora visible para todos, pero sabía que los que la rodeaban en ese momento no tenían ojos para una visión tan profunda y que se limitarían a escrutar la superficie, allí donde flotaba su traición y su mentira. Estaba sola y a punto de morir. Publio Cornelio Escipión, cónsul de Roma, tenía ante sí el desmoronamiento de todos sus planes. El que debía protegerle, en quien más debía confiar,
Había traído consigo la traición a su lado. La mujer que debía sosegar el ánimo del que debía de ser su gran amigo y guardián, era la fuente de la traición. Y mientras, su mayor enemigo en Roma, Quinto Fabio Máximo, que había urdido todo aquello, preparaba su ataque final para terminar con su gran proyecto de llevar la guerra a África. Una embajada de senadores envenenados por las palabras de Máximo vendría en pocos días a valorar su capacidad para acometer la empresa en la que el Senado ya se había retractado en el pasado, al principio de aquella interminable guerra. ¿Qué quedaba por hacer? La aplicación de la ley romana le conducía hacia un callejón sin salida. Netiquerti debía morir por traicionarle. Lelio aceptaría, incluso puede que de buen grado, la sentencia, pero a medio plazo, la muerte de la joven pesaría sobre su conciencia porque la amaba. Eso era evidente por los 4 costados. Lelio estaba enamorado de aquella esclava, aunque en ese momento sintiera despecho e ira, lo cual era comprensible. Tanta afectación en su reacción no hacía sino subrayar cuánto le había dolido que la traición viniera de ella y no de otra persona. Lelio estaba descompuesto y la esclava, aceptando su final de forma fría, casi ausente. Publio miraba a la joven. Era una estatua oscura, hermosa en medio de aquella noche donde tantas cosas terminaban. Entendía la pasión de Lelio. Y a fin de cuentas, la muchacha no había hecho sino intentar proteger a sus hermanas. Era una causa noble por la que mentir, por la que traicionar. Una esclava no tiene más que su cuerpo y su inteligencia para sobrevivir y para luchar por los suyos. Netiquerti era culpable de ser lo suficientemente inteligente, brillante en opinión de Publio, como para haber usado tanto su cuerpo como su pensamiento con maestría. Había conseguido dilapidar poco a poco la mutua confianza entre Lelio y él mismo, algo que habría sido una tarea imposible si se hubiera intentado acometer frontalmente, como hizo Máximo en Roma, al ofrecerle dinero y apoyo político. Pero Máximo, oh, por todos los dioses, siempre Máximo, era astuto como un zorro y sabía de esa imposibilidad. La entrevista con Lelio se lo confirmó. Publio lo veía ahora todo de forma nítida. A sabiendas de esa dificultad, de que romper esa ligazón entre Lelio y él era imposible, había preparado un plan alternativo, sutil, usando a Netiquerti. Y ya sabía Máximo lo inteligente que era aquella muchacha y hasta dónde podía llegar. Amistad destrozada entre generales que Máximo desea hundir y todo tipo de valiosa información. Un excelente botín. Solo en el final, en la posibilidad de que Netiquerti le hubiera dado muerte, solo allí erró Máximo. Hasta allí no llegó. En cualquier caso, era una gran victoria para el Princeps Senatus. Y sin embargo, allí, en medio de la zozobra completa, Publio encontró espacio para una sonrisa en la que ni Lelio ni Netiquerti repararon, aturdidos como estaban por sus propios pensamientos. Sí, pensó Publio, al menos había habido un fallo en el perfecto plan de Máximo. Netiquerti no le mató cuando tuvo la ocasión y ahora él, Publio Cornelio Escipión, seguía vivo. Ese era el único fallo del plan, pero un fallo inmenso, descomunal. Estaba vivo, podía pensar, podía cambiar las cosas, el curso de los acontecimientos, como hizo el salvar a su padre Entesino, contra toda posibilidad de victoria, como cuando luchó por ser elegido para mandar las legiones en Hispania, pese a que su juventud lo hacía imposible, como cuando conquistó Cartago Nova en 6 días, aunque aquello era imposible, como cuando derrotó a todos los ejércitos púnicos en aquel territorio, uno tras otro, siempre cambiando el curso de la historia.
siempre modificándola, con sus ideas, con sus esfuerzos, con su fe en sí mismo. Y como en aquellas ocasiones, no tenía nada más y nada menos que a sí mismo, y a sus amigos, y a Emilia, y a Lelio. Lelio era recuperable, pero no matando a Netiquerti. Ese era el camino que Máximo desearía que cogiera si alguna vez la muchacha era descubierta. Y si algo no debía hacer era aquello que Máximo deseara. No. Publio se levantó y empezó a pasear por el atrium, ante la mirada sorprendida de Netiquerti y Lelio, que le observaban sin decir nada. El cónsul cruzaba de un extremo a otro, pasando junto al impluvium con sus ojos en el suelo. Publio meditaba con intensidad. Se detuvo, cerró los ojos, empezó a sentir despacio, luego más rápidamente, 1, 2, 3 veces, cabeceando con decisión. Levantó la cabeza, abrió los ojos y miró las estrellas del cielo. Así tendrá que hacerse. Sí, dijo sin levantar la voz, pero con una seguridad en la que Lelio vio la sentencia de muerte de Netiquerti y se sorprendió al sentir un dolor agudo en su vientre y desprecio a sí mismo por sentir semejante sentimiento. Netiquerti, por su parte, se preparó para escuchar la sentencia del cónsul. Pensó que, más allá de la mentira y la traición, hubo momentos en los que fue muy feliz con Lelio. Quitando los años de esclavitud bajo la tortuosa mano de Máximo, su vida había sido bastante buena. Solo le quedaba un sufrimiento angustioso por sus hermanas. Ojalá una o las dos pudieran alguna vez disfrutar, aunque solo fuera de la mitad de la felicidad que ella había vivido al lado de aquel rudo oficial de los ejércitos de Roma. Pero Netiquerti y Lelio no tuvieron más tiempo para pensar, pues Publio, tomando de nuevo asiento en su cátedra frente a ambos, empezó a explicar qué iban a hacer a partir de esa noche. Lo he pensado bien, y creo que he encontrado una solución para salir todos adelante después de esta horrible noche, con la ayuda de todos los dioses, de los nuestros y de los tuyos, dijo mirando a Netiquerti. Necesitaremos de tanta ayuda que no desdeño lo que Serapis o Isis puedan hacer. Además, Netiquerti, Isis es una diosa que en vuestra creencia es capaz de cambiar el destino, ¿no es así? Netiquerti no sabía qué decir. Había esperado cualquier cosa menos un debate sobre religión. Además, estaba estupefacta por el enorme conocimiento de aquel cónsul romano por las cosas de su país. Primero, sabía el significado de su nombre y lo que eso implicaba, y luego sabía de las atribuciones de Isis. Sí, así es, mi señor. Bien, nos vendrá bien esa ayuda, pues nosotros los romanos, como los griegos, no creemos que el destino, el fatum, pueda cambiarse, ni siquiera por los dioses. Así que esa ayuda extra nos vendrá bien. Esta noche, y aquí miró a Lelio, esta noche no ha existido, Lelio. Esta noche no nos hemos visto, no hemos hablado. Aquí no hay traidores ni traición, no hay condena para nadie. Mañana todo seguirá igual. Tú y Netiquerti vendréis por la tarde a cenar como tantas otras tardes, y celebraremos una comida agradable, y hablaremos de esta guerra, y de teatro, y de política, y de África. Viene una embajada del Senado. Bien, hablaremos mañana, Lelio, de cómo prepararlo todo. Sé qué haremos. Prepararemos unas maniobras, las mejores maniobras que nunca antes haya visto una embajada del Senado. Pero eso, como he dicho, lo hablaremos mañana. Y Netiquerti, y ahora miro a la joven esclava que permanecía boquiabierta. Te voy a explicar lo que vas a hacer tú. Cada vez que pases un mensaje a Roma, a Máximo, me lo dirás primero, y yo confirmaré punto por punto lo que puedes o no decir en cada mensaje. Dicho de otra forma,
seguirás suministrando información, como si todo siguiera igual, y continuarás trabajando para Máximo. Pero esta vez, seremos nosotros los que te diremos qué decirle exactamente. Y eso será lo que harás porque hay algo en lo que no has pensado, pero que yo te voy a aclarar. ¿Qué crees que hará Fabio Máximo si se entera de que te hemos descubierto? ¿Qué crees que hará con tus hermanas? ¿Crees que las cuidará? ¿Que no las maltratará? Por todos los dioses romanos y egipcios, muchacha loca, piensa bien. Tú has estado años bajo el servicio, en la esclavitud de Máximo. El viejo cerdo las matará, por despecho, por ira, porque se habrá cansado de ellas y ya no le son útiles al no poder usarlas como rehenes para mantenerte bajo su poder. No, sacrificarte por ellas como pensabas hacer es un sacrificio sin sentido, pues morirán en cuanto las noticias de tu propia muerte lleguen a Roma, y más cuando Máximo sepa que te hemos matado porque supimos de tu espionaje y de tus servicios para con él. Máximo querrá borrar todo recuerdo de ti, toda posible prueba de su traidora estrategia. ¿Qué hizo acaso con los brucios que le ayudaron a reconquistar Tarento? Dime, Netiquerti, tú que viviste en su casa, ¿qué ha sido de todos aquellos brucios que le abrieron las puertas de Tarento, que tanto le ayudaron? Todos están muertos, respondió la joven con la mirada gélida al percatarse de la realidad que el cónsul le estaba descubriendo. Se había vendido para salvar a otro esclavo que iba a morir por ser confundido por ella, por su traición, pero había condenado a sus hermanas y a ella misma. Pero hay una solución, Netiquerti, continuó el cónsul. Si ahora continúas igual que antes, todo seguirá igual. Máximo seguirá preservando la vida de tus hermanas. Yo, con la ayuda de Lelio, prepararé todo lo necesario para resolver la visita de la embajada de Roma e invadiremos África. Y no sé aún cómo, pero o moriremos todos allí, o acabaremos de una vez con esta guerra. Y si consigo esto, te prometo que al volver a Roma, compraremos a tus hermanas y las pondremos bajo la protección de Lelio o las liberaremos, lo que desees. Solo tienes que hacer como si trabajaras para Máximo, pero en realidad lo harás ahora para mí. Y trabajando para mí, no creo que tus sentimientos estén en una lucha tan dolorosa, pues ya no tendrás que continuar traicionándome a mí. Es lo mismo que traicionar a Lelio. Entre vosotros no puedo meterme. Es cosa vuestra, dijo mirando un instante a Lelio y enseguida volviendo sobre Netiquerti. Eso es algo que tienes que resolver con Lelio. Pero ahora necesito que me confirmes que entiendes todo lo que te he dicho y que veas que lo que te planteo es lo correcto, lo mejor, lo bueno. Netiquerti, sé fiel a tu nombre y únete a mí como Lelio. Es la única forma de salvarte, de salvar a tus hermanas, de salvarnos a todos. Lelio miró a Netiquerti. El cónsul mantenía su mirada también sobre la muchacha. La esclava, arrodillada entre ambos, bajó la cabeza. Las antorchas chisporrotearon unos segundos. La madrugada refrescaba. Unas nubes cruzaron el cielo conducidas por Eolo. El aire levantó suaves curvas en el agua remansada del impluvium. Netiquerti alzó la cabeza y miró al cónsul a los ojos. Algo inesperado en una esclava. Algo que al cónsul no le importaba en aquella noche, donde la frontera entre un esclavo y un cónsul era difusa en el complejo concierto de los acontecimientos humanos. Entiendo lo que me dices, mi señor, y entiendo que ayudarte es la forma de ayudarme a mí misma y a mis hermanas. Eres un hombre tan extraño como poderoso. Ahora entiendo el aprecio que Cayo Lelio tiene al cónsul, mi señor. Nadie he visto que pueda ver las cosas de un modo tan diferente y que así consiga que, donde todo parecía terminado, todo pueda volver a empezar. Enviaré los mensajes que Lelio me indique, según sean tus órdenes. Y se plegó, postrándose por completo ante el cónsul de Roma.
La joven había pensado añadir algo sobre que deseaba reconciliarse con Lelio, su protector, pero comprendió sabiamente que aquel no era el lugar ni el momento. Lelio, su Lelio, no era un hombre con el intelecto de aquel cónsul. Lelio necesitaría de tiempo, pero si de algo dispondría ahora nuevamente era de tiempo, una prórroga, un tiempo regalado por aquel hombre, por Publio Cornelio Escipión. No le extrañó nada que el todopoderoso Fabio Máximo temiera que el joven cónsul de Roma. Netiquerti comprendió que su vida estaba condenada a transcurrir entre el pulso de dos mentes prodigiosas. Rogó en silencio, allí, arrodillada, que Isis, tal y como decía el cónsul, se aliara con ellos para cambiar lo que hasta hace un momento parecía inexorable, que la empresa de la conquista de África no se pusiese en marcha, y si se ponía en funcionamiento que fracasara y que Lelio la repudiara. Ahora todo podía ser distinto, debía ser distinto. Y rezó, rezó y rezó. Oh Isis todopoderosa, derrota a Leimar Mené, el destino de los hombres, y que Leimar Mené, como en tantas otras ocasiones, te obedezca, y sea él el que se pliegue a tus designios al amparo de mis oraciones. Cuando se levantó, Netiquerti se vio custodiada por dos legionarios que la acompañaron fuera de la domus del cónsul. Lelio había ordenado que la condujeran de regreso a su morada, mientras él se quedaba a recibir las órdenes del cónsul. Mañana prepararemos todo el asunto de la embajada, comentó Publio llevándose una mano a la frente. Ahora estoy demasiado agotado para ello. Debo descansar. Pero ocúpate de decirle a mi atriense que si lo desea le manumitiremos, y también a su hijo y a la esclava que sea su madre. Siempre nos han servido con lealtad y no se la hemos pagado bien. Es justo que reciban una compensación. ¿Te ocuparás de ello, Lelio? Terminó sin mirarle, con el rostro oculto tras su mano. Parecía que fuera a caer en manos del sueño en cualquier momento, allí mismo, sentado en aquella cátedra. Me ocuparé de ello, por supuesto, respondió Lelio. Y añadiré una bolsa de oro de mi parte y le diré algo que nunca creí que diría a un esclavo. ¿Y qué es eso, si puede saberse?, inquirió el cónsul con curiosidad, quitándose la mano del rostro y mirando de nuevo a Lelio. Le diré que tiene un hijo valiente. Publio sintió un par de veces. Lelio sonrió un poco, aunque enseguida su rostro volvió a tornarse triste. La traición de Netiquerti era una herida demasiado profunda para cicatrizar con tan poco tiempo. Lelio iba a marcharse, pero una pregunta le hervía aún en su mente. No sabía si era el momento adecuado, pero su curiosidad le pudo y antes de marchar decidió preguntar al cónsul. Mi general, ¿sí? ¿Qué significa el nombre de Netiquerti? Publio no esperaba esa pregunta, no al menos en ese momento, pero no importaba. Sonrió con una satisfacción dulce que le recordaba que habían infligido una derrota al príncipe Senatus en la compleja trama de intrigas que Máximo urdía contra ellos. Con frecuencia los egipcios ponen nombres a sus hijas que subrayan su belleza, empezando muchos de ellos por la expresión Nefer, y viendo lo hermosa que es tu esclava, bien podrían haber hecho lo mismo. Pero por alguna razón que desconocemos, sus padres la llamaron Netiquerti, que significa la que es excelente, la que hace lo correcto, la que es buena. Máximo no debe conceder importancia al significado de los nombres extranjeros, pero los egipcios sí la conceden. Para nuestra fortuna, los egipcios piensan que los nombres de cada uno son como son por algo y sienten que deben honrar ese significado. Para nuestra fortuna, Lelio, para nuestra fortuna. 64. La embajada del Senado. Siracusa, finales de otoño de 205 a.C.
La Quinquereme romana navegaba de norte a sur en paralelo a las inaccesibles murallas de la Acradina de Siracusa, las mismas que el cónsul Marcelo tardase años en conquistar. Ante la próxima visión de aquellos muros que se alzaban una decena de metros sobre el mar, hundiendo sus antiquísimos cimientos ante la roca sumergida bajo las aguas oscilantes, el pretor Marco Pomponio, que encabezaba aquella comitiva, los 10 legati del Senado, el edil que los acompañaba y los 2 tribunos de la plebe, se admiraban aún más de la gran conquista de Marcelo. Todos sabían además que esas murallas fueron protegidas por las extrañas y temibles invenciones del ingeniero Arquímedes, y por las mentes de los embajadores romanos pasaban los relatos entonces increíbles de gigantescas quinquerremes romanas, volando por los aires al ser ensartadas por enormes ganchos que pendían de poleas ciclópeas que los defensores de la sitiada Siracusa usaban para izar a los grandes barcos de guerra romanos. Admirados como estaban por el espectáculo de aquellas defensas y las historias de hazañas memorables que les traía a la memoria, no vieron cómo una pequeña trirreme se acercaba por estribor, algo en lo que sí repararon el piloto y el capitán de la embarcación en la que navegaban. Fue el capitán el que escuchó las instrucciones de un centurión enviado por el propio Publio Cornelio Escipión. El capitán asintió y la trirreme se alejó. El oficial al mando de la nave fue a comunicar a Marco Pomponio las órdenes recibidas. Se sentía orgulloso, pues traía una comitiva lo suficientemente importante como para que el propio Escipión enviara un centurión con una trirreme para darles instrucciones sobre cómo y dónde atracar el barco. Y es que, si bien los senadores de la embajada venían dispuestos a condenar las actividades de Escipión en Sicilia y su intervención en Locri, para la mayoría de los oficiales de las legiones y la marina de Roma, así como para la totalidad de los legionarios, Publio Cornelio Escipión no era alguien a quien se debiera condenar, sino alguien merecedor de la mayor de las admiraciones. Era un general que había derrotado a los cartagineses en repetidas batallas en Hispania, que los había sacado de la península ibérica y que había conquistado infinidad de ciudades en aquella región, empezando por la inexpugnable Cartago Nova, la capital púnica en aquel país. Y no solo eso, sino que era el único general que insistía una y otra vez en querer llevar la guerra a África y así devolver con la misma moneda los ataques y miserias que Aníbal diseminaba por Italia. Por eso el capitán no dudó en aceptar las instrucciones remitidas por el propio Escipión. Se sentía honrado. Era como estar a sus órdenes, algo que muchos querían, pero que el Senado no permitía. Solo le habían dejado el mando de las legiones malditas y de voluntarios que no estuvieran enrolados en el ejército. El capitán llegó junto al pretor Marco Pomponio, que continuaba distraído admirando las murallas de la Acradina. «Salve, pretor Marco Pomponio». El pretor se giró un poco molesto por verse interrumpido en su observación de las murallas. El capitán transmitió el mensaje sin buscar una disculpa. «Nos han dado instrucciones de atracar en el puerto pequeño de la ciudad. Es el más próximo y nos ahorramos rodear la isla Ortigia». «¿Ordenado?», preguntó el pretor indignado, mirando al resto de los legados y enviados de la embajada. «Bueno, pretor, son las órdenes que he recibido de un centurión remitido por el propio Publio Cornelio Escipión. Supongo que si el cónsul está al mando de Sicilia, deberíamos seguir esas instrucciones». El pretor no se sintió satisfecho con aquella precisión. «Precisamente esta embajada viene a decidir si el cónsul debe seguir con su magistratura, o si, como es muy probable, debe ser depuesto de su poder y enviado a Roma a responder de su cuestionable forma de actuar. Yo digo que debemos atracar en el Portus Magnus, que es la categoría que merece esta embajada. Cualquier otra cosa es inaceptable». El capitán quedó confundido, no sabía qué hacer. Miró a su alrededor.
buscando entre los diferentes miembros de la embajada a alguien que le aclarara qué era lo correcto. Detestaba a aquel pretor, aunque debía seguir sus órdenes. Pero por otro lado estaban en la bahía de Siracusa, y se debía a las órdenes del cónsul que gobernaba Sicilia, al mando de la isla al menos por el momento. Marco Claudio, uno de los 2 tribunos de la plebe, se apiadó del confundido capitán. Comparto la opinión del pretor. Empezó dirigiéndose a Marco Pomponio y siguiendo el asentimiento de reconocimiento del mismo. Pero, por otro lado, el cónsul Publio Cornelio Escipión sigue al mando, y creo que hasta que la embajada no evalúe el actual estado de cosas, debemos, incluso aunque nos parezcan inadecuadas, seguir las órdenes del cónsul. Quizá haya algún motivo por el que el cónsul considere mejor para nuestra comitiva atracar en el puerto pequeño de la ciudad. Humillarnos, eso es todo lo que Escipión persigue, respondió con desprecio Marco Pomponio. No lo creo, y aún así, insistió Marco Claudio, reitero mi opinión. Yo confirmo la visión de mi colega, añadió Marco Cincio, el otro tribuno de la plebe. El resto de los legati y el edil callaron. Todos sabían de la capacidad de veto que los tribunos de la plebe tenían, y Marco Pomponio cedió con desgana. A fin de cuentas, ¿qué importaba dónde atracar el barco? Y no quería incomodar a los tribunos, sino ganarlos para su causa, para la causa de Roma, como le dijo Fabio Máximo antes de salir en aquella misión, de poner a Escipión de su cargo de cónsul y detener la locura de la invasión de África, donde solo se iban a perder hombres y recursos que Roma necesitaba para la guerra en Italia contra Aníbal. Pomponio asintió y se volvió para fingir que continuaba admirando las impresionantes murallas de la Radina, mientras que con su mente repasaba todo lo acontecido desde que habían partido de Roma, en especial la llegada a Locri y el desastroso estado en el que encontraron la ciudad, la forma en que tuvieron que detener a Fleminio, recurriendo a la fuerza de la legión que les acompañó hasta ahí. Estaba claro que Escipión había sembrado cizaña por donde pasaba, Suero, Locri, y no obstante el capitán de su quinque reme parecía admirar a aquel general. Máximo tenía razón al advertir del peligro que el joven cónsul suponía para el Estado. ¿Sería necesaria también la fuerza de las armas para deponer al joven Escipión de su cargo de cónsul? Deberían haber venido acompañados por tropas, menos senadores y tribunos de la plebe, y más tropas. Por su parte el capitán, ajeno a las disquisiciones de Pomponio, y agradecido de la intervención de Marco Claudio, saludó, llevándose la mano al pecho, a los 2 tribunos de la plebe por permitirle seguir con las órdenes enviadas por Escipión, y se dirigió hacia el timonel. «A estribor y plegad las velas. Avanzaremos con los remeros. Dirigíos hasta el dique de entrada al puerto pequeño. Entramos en Siracusa». Publio Cornelio Escipión estaba de pie en medio de los muelles del puerto pequeño de la importante Siracusa. A sus espaldas se encontraban sus oficiales de más confianza: Cayo Lelio, Lucio Marcio Septimio, Silano, Mario Juvencio, Quinto Terebelio, Sexto Digicio y Cayo Valerio. La quinque reme con los embajadores acababa de echar amarras y la pasarela ya había sido dispuesta. Al minuto, los 10 legati, los 2 tribunos y el edil de Roma, todos ellos encabezados por la pomposa y gruesa figura del pretor Marco Pomponio, descendían por el puente de madera, dispuesto para su paso a tierra. Publio se adelantó a sus oficiales y se puso al pie de la pasarela. «Salve, pretor Marco Pomponio, tribunos, senadores y edil de Roma. Espero que los dioses os hayan proporcionado una travesía segura. ¿Deseáis descansar un poco y comer algo? ¿O preferís comenzar vuestra misión lo antes posible?» «Salve, salve», respondió Pomponio.
Era ahora él a quien le correspondía decidir. Tenía pensado acudir a los baños de la ciudad primero, poder así empaparse del ambiente de la ciudad, ver cómo se sentían los habitantes de Siracusa bajo el mando de aquel extraño y extranjerizado cónsul de Roma, que sin embargo, al menos los había recibido vestido con la coraza militar propia de los generales romanos y armado con su espada, rodeado de sus oficiales y protegido por sus lictores. El caso es que, viendo al cónsul tan preparado, proponer cualquier cosa que no fuera empezar la misión parecería trivial. Pomponio no lo dudó, pese al cansancio que sus huesos doloridos debían soportar, obligados a cargar con un peso excesivo para su poco adiestramiento físico. «Empecemos cuanto antes, cónsul», respondió Pomponio con seguridad y cierta altanería. «Además, no creo que tardemos demasiado en evaluar vuestra capacidad o incapacidad para la misión que se os asignó, recuperar las legiones quinta y sexta para el combate activo y preparar la invasión efectiva e inminente de África». Varios de los legati sonrieron profusamente. El edil permaneció serio y los tribunos ocultaron sus sentimientos, pero coincidieron con Pomponio en empezar de forma inmediata la evaluación para la que se habían desplazado. «Sea, por Hércules», aceptó Publio, y volviéndose hacia sus oficiales añadió una simple instrucción a los embajadores: «Seguidme». El cónsul se adelantó con los tribunos y centuriones y los embajadores le siguieron. Pomponio y los tribunos de la plebe que iban al principio de la comitiva de embajadores vieron cómo el cónsul impartía una rápida serie de órdenes a sus oficiales y cómo estos asentían, y veloces se desvanecían entre las calles de Siracusa, unos a pie, en dirección al Portus Magnus, hacia el suroeste, y otros a caballo hacia el noroeste, en dirección al barrio que los ciudadanos de aquella urbe denominaban Neápolis. Por su parte, el general conducía a los embajadores por las calles de la isla Ortigia, y tanto senadores como tribunos, como el edil de Roma, no podían dejar de admirar los impresionantes templos, edificios y plazas por los que pasaban. Al parecer de Pomponio, el cónsul estaba dando un rodeo innecesario, pero el paseo por la ciudad le pareció igual de interesante que a sus compañeros, por lo que permaneció callado mientras cruzaban la gran ágora de Siracusa o cuando cruzaban por la ciudadela de Dionisio. Publio dirigía aquel grupo de distinguidos mandatarios romanos con celeridad, sin darles respiro. Ese era su plan, no darles un momento de resuello. Eso, entre otras cosas. Habían venido a evaluar su capacidad, pues lo harían durante todo el día, sin detenerse. ¿Querían ver si estaba capacitado para dirigir una invasión? Bien, pues le daría todos los datos, toda la información. De hecho, Publio se sorprendió a sí mismo. Estaba empezando a disfrutar. Para empezar, un paseo por la ciudad. Esa ciudad que tanto subestimaban en Roma, la urbe de Siracusa, una ciudad aún más antigua que Roma, y que durante años dominó Sicilia y gran parte de las costas de su entorno, una fortaleza y un puerto, no obstante, menospreciados porque no fueron conquistados por Máximo sino por Marcelo, y en consecuencia, de la misma forma que los aduladores de Fabio Máximo habían engrandecido la importancia de Tarento, que sí tomó Máximo, habían reducido la importancia militar y política de conquistar y dominar Siracusa. Por eso los llevaba por la ciudad en un primer paseo que pusiera a aquellos embajadores en situación. Dejaron la ciudadela de Dionisio y pasaron junto al templo de Artemisa, hasta llegar al inmenso templo de Atenea, donde sin volverse, escuchó la exclamación de asombro de alguno de los senadores, petrificado ante las elevadas y gruesas columnas jónicas sobre las que se levantaba aquella mole de piedra. Aún estaban los embajadores sobrecogidos por la pesada silueta del templo de Atenea,
cuando al girar en una calle, vieron ante sí la magnitud de la bahía del Portus Magnus de Siracusa, donde el cónsul no les había permitido atracar. Pero si antes era alguno de los senadores el que había exclamado de sorpresa ante el templo de Atenea, ahora era el propio Pomponio el que se quedó asombrado. «¡Por todos los dioses!», dijo y calló. Y es que ante los embajadores estaba el amplísimo Portus Magnus de la eterna Siracusa, reina de los mares durante siglos, completamente repleto de embarcaciones de todo tipo, de carga, de pesca y militares, una infinidad de buques que resultaba incontable para los senadores y tribunos. «Son 400 barcos de carga y 40 navíos de guerra entre trirremes y quinquerremes», explicó Publio con confianza en sí mismo. «Son los que necesito para transportar a unos 25,000 hombres, más los pertrechos militares necesarios para la campaña y las provisiones para emprender las primeras acciones bélicas, hasta que podamos reabastecernos de los propios recursos de África. Venid». Publio caminaba seguido por sus lictores y luego por los embajadores. Lelio, Terebelio y Cayo Valerio habían ido a caballo hacia el oeste de la ciudad, siguiendo sus instrucciones, mientras que Marcio, Mario, Silano y Sexto Digicio se habían adelantado a la comitiva para llegar al Portus Magnus con antelación. Digicio habría llegado el primero y partido en una veloz trireme hacia el mar abierto, tal y como habían planeado, mientras que Marcio Septimio, Silano y Mario Juvencio le esperaban a él y a los embajadores junto a los muelles del Portus Magnus, justo allí donde se levantaban los enormes almacenes que los siracusanos habían utilizado durante años para abastecer su temible flota y que ahora usaba Publio como punto de partida de su próxima invasión a África. Publio esperó a que los embajadores llegaran a donde Marcio y Mario estaban, frente a uno de los grandes almacenes, y cuando el pretor y sus acompañantes alcanzaron aquel lugar, aún distraídos contemplando el mar cubierto de centenares de embarcaciones, admirando la mayor flota que nunca antes ninguno de ellos hubiera visto, ordenó a Marcio, Silano y Mario que abrieran las puertas de los graneros, no sin antes reclamar la atención de los distraídos senadores que no dejaban de mirar la bahía. «Por favor, os ruego que examinéis estos graneros de los muelles para que podáis dar constancia a Roma de sus contenidos y de la capacidad que he tenido para reunir las suficientes provisiones para alimentar a 25,000 hombres durante un mínimo de 45 días, que es el margen suficiente para poder establecerse en África y comenzar un reaprovisionamiento tomando alguna de las plazas fuertes o de las ciudades de la costa». Marcio ordenó que un grupo de 10 legionarios corriera los portones de madera que daban acceso a los graneros de los muelles. Ante los embajadores aparecieron decenas, centenares, miles de sacos de trigo apilados en unos almacenes que se extendían a lo largo de todo el Portus Magnus. «Entrad, entrad por favor, os lo ruego», les invitó Publio Cornelio Escipión. La comitiva se paseó entonces por las sombras de los almacenes. A cada 5 pasos había apostado un legionario armado de guardia. Sin duda el cónsul no quería poner en peligro la enorme fuente de recursos que había estado reuniendo durante los largos meses de su estancia en Sicilia, pensaron los tribunos, y apreciaron la organización y disposición de cuanto se les enseñaba. Los senadores callaban y escuchaban, sorprendidos pero aún recelosos. «Tenemos trigo, harina, pan, carne seca de jabalí, carne de ave, sal, agua, vino, miel, frutos secos, todo ello repartido entre comida cocinada o preparada para ser consumida en los primeros 15 días, y luego alimento que ha de ser preparado para 30 días más. A esto hay que añadir el ganado que transportaremos, sobre todo cabras, ovejas, cerdos y vacas, para mantener el aprovisionamiento de carne y leche durante las primeras semanas de campaña. Por favor, tomaos el tiempo que queráis para examinar estos víveres.
Probad lo que queráis. Marcio o Silano o Mario os abrirán el contenido de cualquier saco que deseéis. Podéis llevaros muestras, un saco entero si así lo queréis, pero lo advierto, pesan mucho. Y Publio salió sonriendo de los almacenes en dirección a los muelles del Portus Magnus. Quería comprobar que todo estuviera dispuesto para partir enseguida mar adentro. Marco Pomponio no dudó en aceptar la invitación del cónsul para inspeccionar el contenido de algunos de los sacos e hizo que ante los ojos de todos los embajadores se abrieran diversos fardos. En todos encontraron lo que se suponía que debía de haber, según el almacén en el que se encontraban: sal, trigo, carne seca de jabalí y cerdo, nueces, almendras y otros víveres diversos. Cuando el pretor pidió saborear el líquido de diferentes ánforas, encontraron agua fresca, vino, aceite, vinagre y mulsum. Y cuando llegaron a los establos habilitados en los muelles, hallaron varios rebaños de cabras, ovejas, gallinas y bueyes en perfecto estado, además de innumerables sacos de heno, grano y algarrobas, acumulados para alimentar a los animales durante la travesía, y si era necesario, durante las primeras semanas de la campaña en África. Todo aquello estaba en perfecto orden. Pomponio salió de los almacenes siguiendo a Marcio, que los dirigía hacia la Quinque Reme, atracada en el centro del muelle principal del Portus Magnus. Pomponio empezaba a sentir una extraña mezcla de sentimientos. Venía persuadido de la incapacidad de aquel hombre para poner en marcha una operación de tal envergadura como una imposible conquista de África. Pero hasta el momento, lo que había visto era una inmensa flota y un montón de provisiones. Eso no era suficiente para superar una peligrosa travesía surcando aguas hostiles infestadas de trirremes púnicas. Lo más posible es que si concedían permiso para que la expedición partiera, ésta fuera masacrada en medio del mar, o peor aún, que todos aquellos suministros cayeran en manos del enemigo. Pomponio caminaba ensimismado y no se dio cuenta de que estaban al pie de la pasarela de una Quinque Reme. Levantó los ojos. Por la torre central del puente, más elevada de lo normal, y por las dimensiones del buque, ligeramente más grande que una Quinque Reme habitual, el pretor concluyó que aquel era el buque insignia de la armada que el general Escipión había construido para su loco sueño de guerra. El oficial que los acompañaba invitó a los embajadores a que subieran al barco. Pomponio aceptó. No estaría de más inspeccionar los buques que debían proteger todas aquellas provisiones en su travesía hacia África. De modo que Marco Pomponio ascendió lentamente y en unos segundos volvió a encontrarse en un barco, cuando apenas hacía una hora que habían descendido de la embarcación que los había traído de Roma. Empezó a examinar los remeros. Había más de 300, como correspondía a una nave de aquellas dimensiones, y se sorprendió. Empezaban a remar, y con el impulso de los centenares de remos el barco comenzó a navegar. Pomponio se giró y comprobó cómo se alejaban del muelle, y observó cómo el resto de los embajadores parecía igual de sorprendido. Pomponio buscó con sus ojos al capitán del barco, y encontró al propio Publio Cornelio Escipión, que descendía del puente de mando hasta la cubierta principal en donde se encontraba la comitiva. «Vamos a navegar. Me gustaría que presenciarais el tipo de maniobras navales en las que hemos estado adiestrando a los pilotos de los barcos, a los remeros y a los legionarios de a bordo». Aquello no era del agrado de Pomponio, pero pensó que un paseo por el Portus Magnus entre embarcaciones amigas pondría en ridículo al cónsul. Si esas eran las maniobras que acostumbraba practicar, su capacidad para dirigir la flota con posibilidades de éxito quedaría en entredicho. Paseemos por la bahía si eso es de vuestro agrado, respondió Marco Pomponio. Por todos los dioses, paseemos, confirmó Publio y repitió la palabra paseemos, con cierto tono entre irónico y divertido.
La Quinquereme fue navegando hábilmente pilotada entre la infinidad de buques anclados en el Portus Magnus, circundando la bahía en paralelo con la vía Elorina, que por tierra une las poblaciones de la costa hasta llegar a las murallas de Siracusa. Así hasta alcanzar la altura del Plemirium, la última ciudad de la bahía antes de poner rumbo hacia el este, mar adentro. Como veréis, vamos en vanguardia de una pequeña formación de 20 naves de carga, empezó a explicar Publio a los hasta entonces tranquilos embajadores. Una vez que emboquemos hacia el mar, nos seguirán 4 quinquerremes más, que junto con la nuestra irán rodeando y protegiendo las 20 embarcaciones de carga, en un modo de simular lo que luego será la gran travesía con la flota al completo. 40 barcos de guerra protegiendo a más de 400 transportes. Bien, una vez que superemos Plemirium, entraremos en mar abierto y allí nos atacará Sexto Digicio con una flotilla de 5 trirremes. Su objetivo será inutilizar nuestras quinquerremes, para así poder abordar los transportes y llevarse las provisiones como botín. Nosotros, claro, tendremos que evitarlo, pero Sexto es un hábil marino, así que no resultará fácil. Espero que el ejercicio os resulte entretenido. Ahora os ruego que me disculpéis. Con estas palabras, Publio Cornelio Escipión concluyó su explicación de la maniobra naval que iba a tener lugar y bajó de la torre de mando para, una vez en cubierta, dar instrucciones a diversos oficiales de la nave. Marco Pomponio había escuchado con curiosidad pero sin impresionarse. El cónsul iba a simular un ataque. Bueno, habría que ver qué es lo que aquel hombre más apegado a vivir entre escritores y acudir a funciones de teatro entendía por ataque. El barco empezó a oscilar con vaivenes mayores que los habituales. La mar está algo agitada, comentó uno de los senadores de la embajada. Esto dificultará las maniobras de los barcos. Espero que el cónsul sepa lo que se hace. Marco Pomponio no dijo nada, pero en su estómago notaba cómo el barco ascendía y descendía rítmicamente. Daba gracias a los dioses por la fuerza de los 300 remeros, que con su constante batir las aguas con sus remos conseguían que la nave embistiera las olas, mitigando la sensación de mareo que comenzaba a surgir en su interior. «¡Mirad!», exclamó Marco Claudio, uno de los tribunos de la plebe. A un costado de la flotilla, a babor, apareció la silueta de un grupo de naves más pequeñas, que a toda velocidad se aproximaba hacia ellos. Se trataba de las trirremes de Sexto Digicio anunciadas por el cónsul. Las trirremes, más pequeñas, solo contaban con 170 remeros, pero eran más ágiles y muy ligeras, y en pocos minutos se situaron a la altura de la flotilla del cónsul. De pronto, una de las trirremes se separó del resto y se encaminó directamente a lo que parecía ser una embestida frontal contra la nave capitana, donde estaba el propio cónsul y los embajadores. ¿Por todos los dioses no irán a embestirnos con el espolón?, preguntó un agitado Marco Pomponio, sin percatarse de que unas gotas de sudor frío empezaban a delatar su confuso estado de ánimo. «No, vamos, espero que no», aclaró Publio, subiendo por las escaleras que daban acceso al puente. «Esa no es la idea. Eso sería lo que harían en una batalla naval en toda regla, y seguramente en su fase final, pero en un ataque que busca apoderarse de los transportes, lo lógico es que busquen inutilizar nuestros pesados barcos de guerra, y luego abalanzarse sobre los barcos de carga. Para ello, Sexto Digicio realizará una peligrosa pero espléndida maniobra de ataque, propia de la armada cartaginesa. Su trirreme barrerá a nuestro costado, rozándonos casi para así destrozar todos nuestros remos de un lado, y de ese modo dejarnos inutilizados, pasando a toda velocidad, sin detenerse, para una vez que nos haya dejado atrás, dirigirse a por los mercantes. El resto de las trirremes hará lo mismo. «¿Y no hay peligro en esta maniobra?», preguntó el edil. «¿Peligro?», Publio preguntó al viento, mientras se protegía con su mano derecha del sol y observaba la maniobra de ataque de Digicio sobre su propia nave.
Sí, por Hércules, ya lo creo que hay peligro. Eso es lo que la hace interesante. Y es que, estimados embajadores, estas son maniobras de guerra que, por otra parte, y se volvió hacia Pomponio, es lo que se supone que debo estar preparando, ¿no? Pomponio fue a replicar, pero no tuvo tiempo, pues la nave de Digicio, a una velocidad sorprendente, se les echaba encima frontalmente por babor. El pretor escuchó el crujir de todos los remos de la quinquerreme al partirse en 1000 pedazos. ¡Ahora!, gritó Publio a sus oficiales, y desde el centro del barco se lanzó el Corvus, un gigantesco gancho, asido a una muy gruesa y poderosa soga, que hábilmente lanzado cayó en el centro de la trirreme de Digicio, destrozando las tablas de la cubierta y quedando enganchado entre ellas, de modo que la nave atacante viró bruscamente, detenido su impulso cuando la soga llegó a su límite máximo. De esta forma, los dos buques quedaron unidos por el Corvus, y sus moles de madera chocaron entre sí, haciendo chirriar y crujir todos y cada uno de los listones de ambas embarcaciones. La sacudida fue brutal, y todos los embajadores cayeron por cubierta. ¡Adelante!, añadió el cónsul, y los senadores, Pomponio entre ellos, se agarraban a las barandillas del puente para no caerse de nuevo por los latigazos que la trirreme enganchada creaba al intentar zafarse del Corvus. Observaron entonces cómo, desde la parte frontal de la quinquerreme, un grupo de legionarios descolgaba la manus férrea, un puente levadizo que hicieron girar con rapidez hacia el lado donde estaba la trirreme, para una vez desplazado y situado a la altura de la embarcación que les había atacado, soltar las cuerdas que lo sostenían plegado y dejarlo caer de golpe sobre la trirreme. De ese modo el puente quedó tendido entre las dos naves, y acto seguido, varias decenas de legionarios montaron sobre el puente y en formación, como si estuvieran en tierra firme, avanzaron hacia la trirreme, donde por un lado unos marineros intentaban infructuosamente cortar la soga del Corvus empapada en aceite, lo que dificultaba que fuera cortada, y otros se afanaban por preparar una defensa contra el abordaje que se les venía encima. En cada quinquerreme, continuó explicando Publio en voz en grito a los embajadores, he ordenado instalar un Corvus y una manus férrea similares a las que veis aquí, y cada nave lleva, como nosotros, además de los 300 remeros, un manípulo de 100 triari, expertos y veteranos. Esto nos hace lentos pero fuertes defensores de los transportes. Las trirremes podrán acudir a por las naves que no apresemos con los Corvus en caso de ataque, además de ir por delante de la flota y avistar enemigos con tiempo suficiente para preparar una defensa adecuada. Además, ya habéis visto que Digicio es un hacha en eso de destrozar los remos de los enemigos. Esa es una maniobra que han practicado todas las trirremes. Como son maniobras, los soldados solo llevan espadas y lanzas de madera sin punta. Los embajadores fueron testigos de cómo los marineros de la trirreme eran incapaces de cortar el Corvus o de detener el empuje de los triari. En pocos minutos la nave de Digicio estaba rendida, y lo mismo había ocurrido con el resto de las trirremes de la flotilla atacante. «Bien, es suficiente por hoy», exclamó el cónsul a sus oficiales. «Regresamos a puerto». Marco Pomponio quería sentarse, pero no había asiento alguno en aquel puente de mando. Los barcos estaban detenidos en alta mar, mientras se realizaban las operaciones de desenganche, y el vaivén de las olas en medio de aquella marejadilla creciente empezaba a resultar insoportable para su cabeza, y peor aún, para su estómago. El pretor se asomó por la barandilla del puente de mando. Las arcadas vinieron enseguida. Su cuerpo se contrajo y empezó a vomitar, sin reparar que el puesto de mando estaba en el centro del barco y que se alzaba sobre el interior de la propia cubierta principal, de modo que su vómito no caía al mar, sino sobre los marineros que se afanaban en las tareas de desenganche
y en las de sustituir los remos dañados por otros de repuesto que cada barco llevaba en caso de ser embestido por un lateral. Publio observó cómo el pretor se aliviaba y cómo los marineros se alejaban del lugar de aquella inesperada lluvia de jugos gástricos y bilis. Una vez que Marco Pomponio hubo terminado de vaciar su estómago por la cubierta del buque, el cónsul se apiadó de él. «Una vasinilla con agua y una cela para el pretor. ¡Rápido, por Castor!». Las órdenes del cónsul se cumplieron con celeridad. Una vez sentado y limpio, el pretor agradeció el agua y la cela con concisión. «Gracias», dijo. Publio sintió sin añadir más. El pretor se había puesto en evidencia. Tampoco era inteligente andar en la herida y humillar a quien tenía el poder, junto con los tribunos, de votar a favor o en contra de su capacidad para dirigir la invasión de África, tal y como había dispuesto el Senado de Roma. Por primera vez en aquel día, Publio tuvo dudas sobre la forma en la que se estaba llevando el asunto de la embajada. Había querido impresionarlos, pero no humillarlos, y menos al pretor, por muy hombre de Fabio que fuera. Por eso, cuando llegaron al muelle central del Portus Magnus, Publio ofreció alternativas a la comitiva. «Habéis visto nuestras fuerzas navales y la preparación para la defensa de los transportes de la invasión. Tengo preparadas las legiones quinta y sexta para unas maniobras terrestres al oeste de la ciudad, en la meseta de Epipolae y más allá de las murallas de Dionisio. Pero quizás sea mejor que descanséis esta tarde y ya mañana podréis ver estos ejercicios. Se pueden posponer». Todos en la embajada sabían que aquellos comentarios iban dirigidos a Marco Pomponio, pero que el cónsul, en un acto de discreción, los había dirigido a la colectividad de los senadores y tribunos de la plebe. El pretor agradeció en su fuero interno la oferta del cónsul y sobre todo la discreta forma de proponerla. Pero pese a la palidez del rostro, Pomponio se sentía ya algo mejor con sus pies sobre tierra firme. Pese a todo lo que había dicho Fabio, aquel general había demostrado su capacidad para realizar una travesía como la que había planteado en el Senado. Pomponio no tenía demasiadas dudas de que aquel hombre conseguiría desplazar los 400 transportes y descargarlos en África. Pero quedaba lo más importante, las tropas, y su capacidad real para luchar y vencer en África a los númidas aliados de Cartago, a sus mercenarios de diferentes regiones y a los propios púnicos. Y las legiones con las que contaba aquel hombre no eran otras que las legiones malditas, la quinta y la sexta, como había dicho el cónsul. Quizá, solo quizá, pensó Pomponio por un instante, quizá con otras tropas, pero no con aquellas, con los derrotados de Canae y de Erdonea. No con esos legionarios. ¿Legionarios? ¡Qué absurdo! Llevaban 11 años de destierro, demasiados para ser recuperables. No, cónsul, hemos venido a tomar una grave decisión que puede afectar el curso de esta guerra, y cuanto antes tengamos toda la información necesaria para tomar dicha decisión mejor. De modo que si las legiones están dispuestas para ser revisadas por la embajada, y si al resto de los legati y a los tribunos de la plebe y al edil no les parece inapropiado, me parece bien seguir la revisión de las fuerzas terrestres, toda vez que ya nos has mostrado las fuerzas navales de las que dispones y tu modo de utilizarlas para la defensa y el ataque. Y mirando fijamente a Publio añadió: «Y si te preocupa mi salud, solo debo decirte, joven cónsul, que yo ya mataba galos en Liguria cuando tú aún eras amamantado por tu nodriza». Publio no pudo por menos que reconocer cierta vieja bravura en las últimas palabras del pretor, y no tomó mal la indirecta que hacía hincapié de la excesiva juventud de un general, al que se le podía encomendar o no la invasión del territorio del mayor enemigo de Roma. Publio no mordió ese cebo, y decidió no enfrascarse en un debate estéril sobre su edad. Palabras. Ahí volvió a detectar Publio la alargada mano de Fabio Máximo. Contra las palabras, Publio hacía tiempo que había decidido solo poner hechos.
como los que acababa de hacer en el mar. Ahora debía hacer lo mismo en tierra. Por su parte, los tribunos de la plebe y el resto de los miembros de la embajada accedieron también a continuar con la revisión de todo lo relacionado con la proyectada invasión de África. «Sea», dijo Publio, y se dirigió a varias cuadrigas dispuestas para desplazar a los miembros de la embajada con rapidez por la amplia ciudad de Siracusa. «Montad a los carros, cruzaremos la isla Ortigia, el foro de la ciudad y el barrio de Neápolis». Escipión subió al primero de los carros, y los embajadores le imitaron montando en las diferentes cuadrigas dispuestas para ellos. La travesía por la ciudad fue rápida. Los caballos trotaban con premura siguiendo la ruta que el cónsul les había anunciado. Del Portus Magnus ascendieron hacia el centro de la isla Ortigia, pasando frente a todos sus grandes templos hasta cruzar a la Radina, fuera ya de la isla. Luego atravesaron el foro sin detenerse, hasta que los carros, siempre avanzando hacia el oeste, les llevaron al lugar donde se levantaba la inmensa ara de Hierón II, dedicada al dios Zeus. Pomponio se quedó impresionado ante los 200 pasos de altar, pero no tuvo tiempo de analizar con más detenimiento la estructura, pues los caballos seguían su ruta sin tregua. Del altar de Hierón pasaron ya a la zona de Neápolis, el gran teatro griego, allí donde Pomponio sabía que el cónsul había entretenido a sus tropas, asistiendo a representaciones de cuestionable contenido, en lugar de centrarse en el adiestramiento diario de la tropa. Sí, sería interesante ver a esas legiones desterradas y mal dirigidas por aquel cónsul ambicioso. Era cierto que Escipión había hecho gala de cierto dominio sobre las artes de la guerra naval, pero era en tierra donde tendría que doblegar a los cartagineses, y en su propio territorio. Cuanto más lo volvía a pensar, más absurda le volvía a parecer a Pomponio toda aquella idea de la invasión de África. Era un hecho, no obstante, que aquel general había derrotado en varias ocasiones a los cartagineses en Hispania, pero aquel era un país extranjero también para los púnicos, y Escipión se había ayudado de las alianzas con los iberos, mientras que en África sería prácticamente imposible conseguir aliados de confianza. Aunque el cónsul se empeñara en presentar su pacto con el rey Sífax como un aval más de su futura campaña. Sífax era un hombre colérico, de humor cambiante, del que podía esperarse poco o nada bueno para Roma. Pomponio, a bordo de su cuadriga, negaba en silencio. Además, las tropas con las que consiguió victorias Escipión en Hispania eran otras, legionarios nuevos por un lado, con pasión por Roma, y legionarios veteranos heredados de las legiones de su padre y su tío, con ansia por vengar su derrota anterior. Sin embargo, ahora, ¿de qué dispondría aquel joven nuevo Escipión? Solo de las legiones malditas. La quinta y la sexta no eran tropas, sino carnaza de destierro y vergüenza. Distraído en sus pensamientos, el pretor no se percató de que ya habían cruzado toda Neápolis y gran parte de la meseta del Epipolae, hasta llegar a unas imponentes murallas que se extendían ante ellos hacia el noroeste y hacia el sureste. Las murallas que Dionisio levantara hacía más de un siglo para proteger una ampliada y hegemónica Siracusa, centro del poder en Sicilia, y gran parte del Mediterráneo occidental de antaño. Los carros se detuvieron y primero el cónsul y luego el resto de los miembros de la comitiva senatorial fueron bajando de sus cuadrigas. Ante ellos, a medio centenar de pasos de las murallas, se acumulaban en 2 filas decenas de catapultas y escorpiones, preparados para ser disparados por varios centenares de legionarios que se afanaban en acumular lo que parecía ser grava y tierra. Todo esto estaba dispuesto como si se preparara la defensa de un asedio. «Seguidme, os lo ruego, a lo alto de la muralla. Desde allí lo podréis ver mejor todo», les invitó un visiblemente concentrado Publio, al que se le acercaban oficiales a los que escuchaba y despachaba con 1 o 2 rápidas instrucciones.
Los oficiales asentían y partían a cumplir las órdenes recibidas. Los embajadores ascendieron por una escalinata de madera que los condujo a lo alto de la muralla occidental de Siracusa. Ante ellos se presentó un espectáculo inesperado. Las legiones quinta y sexta de Roma estaban en formación de combate, con los velites ligeramente adelantados al resto de los legionarios. Tras ellos venían los manípulos de los Astati, 1,200 hombres en cada legión, y a continuación otros tantos legionarios en los manípulos de los príncipes. En la retaguardia se encontraban los Triari, 600 por cada legión, los hombres más veteranos y expertos, y por fin, unos 600 jinetes agrupados en diversas turmae, unos procedentes de los supervivientes de Canae, y otros voluntarios formados en Sicilia por los caballeros de Siracusa. En la sala se acumulaban los millares de tropas auxiliares de ambas legiones. El pretor oteaba el paisaje que se dibujaba ante sus ojos. La formación era apropiada e impresionaba al que no estuviera acostumbrado a presenciar un ejército consular. Pero para los viejos huesos de Pomponio aquello no dejaba de ser una fachada. De pronto, algo fue lanzado desde el interior de la ciudad. Pomponio levantó la vista y observó una flecha incandescente cruzando el cielo de la tarde siciliana. Tras la señal, las legiones empezaron su avance. Pomponio se percató de que los velites tenían ante sí montones de hojarasca, ramas e incluso troncos de árboles recién cortados ante los que se detenían, tomaban ramas pequeñas y grandes y proseguían con su avance hacia las murallas. El pretor miró hacia abajo. Las murallas terminaban en un foso profundo que dificultaba el acceso a la base de los muros, y el foso parecía de reciente factura, o al menos haber sido reparado en las últimas semanas o meses. Las legiones avanzaban. ¡Ahora!, ordenó con voz potente Publio Cornelio Escipión. Las decenas de catapultas empezaron a escupir grava y tierra compactada en terrones secos que volaban por encima de las murallas y caían sobre los velites, que se veían obligados a levantar con una mano sus escudos y protegerse de la lluvia de grava y tierra, y con la otra mano seguir arrastrando su pesada carga de ramas, troncos y hojarasca. Fue un avance penoso y agotador para aquellos hombres, pero que en ningún momento cejaron hasta llegar a la base de la muralla, donde por turnos arrojaban todos los troncos y ramas hasta que a fuerza de arrastrar madera, hojas, tallos y troncos, fueron rellenando el vacío del foso en diversos puntos de la muralla. Una vez cumplida su misión, cegados muchos por la tierra, otros con sangre en la cabeza por la lluvia de grava, fueron retirándose con rapidez, dejando paso entre su formación de repliegue a los manípulos de Astati y varias unidades de tropas auxiliares, que se lanzaban sobre la muralla con escalas y cuerdas a sus hombros. Los Astati sufrieron la misma lluvia de grava y tierra, pero no se detenían y continuaban hacia adelante, hasta cruzar el foso por encima de las ramas y troncos dispuestos por sus compañeros legionarios de avanzadilla. Una vez al pie de la muralla lanzaban escalas y cuerdas, muchas de las cuales alcanzaban sus objetivos, pero que eran sistemáticamente soltadas por dos manípulos de legionarios repartidos por lo alto de las murallas, cuya misión era dificultar el acceso a las mismas de las legiones atacantes. El trabajo de los Astati proseguía de forma constante pero infructuosa, cuando los príncipes, reforzados por más tropas auxiliares, entraron en acción agrupándose para atacar las puertas de la ciudad en aquel extremo del recinto amurallado. Los príncipes se lanzaron con pesados arietes, con los que arremetieron contra los grandes portones de la ciudad, pero pese al empuje de los soldados, tanto las puertas como las murallas, bien defendidas por los manípulos de legionarios dispuestos por el general para oponerse a las legiones, parecían inexpugnables. Fue entonces cuando el pretor y el resto de los miembros de la embajada
vieron emerger en la distancia dos lentas, altas y pesadas moles móviles que se deslizaban en dirección a la muralla. Eran dos ciclópeas torres de asedio de las que tiraban decenas de fornidos triari. Las torres, tambaleándose como gigantes ebrios, fueron aproximándose lenta pero inexorablemente hacia dos extremos de la muralla, quedando varadas por los legionarios a apenas unos 20 pasos del muro. La lluvia de grava y tierra no cejaba, pero tanto los velites y los astati persistían en sus esfuerzos por trepar hasta lo alto de los muros, como los príncipes pugnaban por derribar las puertas y asediar las murallas próximas a las mismas. Los legionarios de la defensa trabajaban a destajo y sin descanso. Eran tantos los que asediaban y con tal furia que aquello ya no parecía un ejercicio. Era como si las legiones quinta y sexta se hubieran planteado tomar aquellas murallas en aquellas maniobras como algo que afectaba a su orgullo personal. Los legionarios sabían que una embajada del Senado había acudido allí para evaluar su fortaleza en la lucha, así como la capacidad de su general para dirigirles. El mismo general que les había dado, por fin, una segunda oportunidad. Y todos sabían que ese mismo general no se lo iba a poner fácil, pues un ejercicio sencillo no impresionaría a los senadores. Por eso, pese a la tormenta de piedras que caía sobre sus cabezas, a las escalas que de forma continua caían desenganchadas de los muros, y pese a lo aparentemente imposible que resultaba la tarea encomendada, todos aquellos hombres, los derrotados de Canae, defenestrados y despreciados por Roma, se empecinaban en doblegar aquella pertinaz defensa con una tosudez aún mayor que la de los propios impetérritos e insensibles muros de Siracusa. Así, de las torres de asedio cayeron sendos puentes levadizos que descargaron a plomo su terrible peso sobre las almenas más altas del muro, y al instante, sobre el puente, decenas de sandalias de los triari desfilaron mientras sus propietarios, protegidos por sus escudos, avanzaban hacia lo alto del muro. En pocos minutos los triari habían despejado de defensores amplios espacios de la muralla, que a su vez eran aprovechados por velites y astati para trepar raudos al muro y sumarse a sus compañeros, al tiempo que un chasquido ensordecedor anunciaba que las puertas de la ciudad cedían a los arietes y se quebraban por la mitad, dando paso a que los príncipes entraran en Siracusa. El ejercicio estaba completado. Desde lo alto de la muralla, rodeados ya por atacantes en vez de defensores, el pretor y los legati presenciaban el desenlace de la maniobra. Tal era el arrojo con el que los legionarios de la quinta y la sexta habían tomado la muralla, que algunos de los senadores se sintieron perturbados y algo confusos con respecto a su seguridad. Pero en cuanto los triari alcanzaron la posición en la que se encontraban los embajadores, acompañados por el general en jefe de aquellas legiones, vieron cómo de entre los atacantes surgía el oficial al mando, el tribuno Cayo Lelio, por todos conocido en Roma como el segundo de Escipión, y veían cómo este veterano se dirigía a su joven general y le saludaba con la mano en el pecho. «Salve Publio Cornelio Escipión, cónsul de Roma. Las murallas han sido tomadas según tus órdenes». «Y por todos los dioses que mis órdenes han sido bien cumplidas», respondió Publio, y se volvió hacia los embajadores. «Supongo que todos conocéis a mi segundo en el mando, Cayo Lelio». Publio vio cómo tanto el pretor como los legati, el edil y los tribunos de la plebe asentían en señal de reconocimiento. El cónsul se sintió por primera vez en aquel día plenamente satisfecho y orgulloso, no solo de ser quien era, sino de algo más importante, de tener la lealtad de los hombres que le rodeaban. Al girarse hacia Lelio y darle las nuevas instrucciones, que las legiones se reagruparan y formaran ante las murallas que habían tomado para que saludaran a la embajada,
El propio Lelio leyó en los ojos de su general la sensación de felicidad que lo embargaba. Parecía que, poco a poco, los insultos de Baecula iban desapareciendo, como si la traición de Netiquerti nunca hubiera existido, y que se encontraran tan cerca en sus almas el uno del otro, como cuando luchaban en las murallas de Cartago Nova. Trajeron agua y vino para los embajadores, que todos aceptaron con agrado. El día había sido intenso. Seguían en lo alto de las murallas, siendo testigo de la rapidez con la que los hombres adiestrados, bajo el mando de aquel general, se replegaban y formaban, posicionándose cada legionario en su manípulo, pese a que algunos estaban heridos por las piedras y otros con tobillos torcidos por caerse al trepar los muros. También los había con piernas o brazos rotos, que eran llevados al interior de la ciudad por un manípulo de soldados que el general parecía haber reservado para retirar a los heridos de consideración, junto con los cadáveres de 3 hombres que se habían despeñado desde lo alto de las torres de asedio. Habían sido unas maniobras especialmente cruentas pero necesarias. La realidad de la guerra, todos lo sabían, sería aún mucho peor. Todo se hizo en pocos minutos, y ante los embajadores, que aún vaciaban las copas de agua y vino que se les había traído, las legiones quinta y sexta de Roma, las legiones malditas, quedaron en perfecta formación. El general alzó su brazo y un silencio espeso pareció desparramarse por todo el oeste de Siracusa y alcanzar las tropas formadas ante sus murallas. Publio Cornelio Escipión dejó caer entonces su brazo, y unas 20.000 gargantas, entre velites, astati, príncipes, triari, voluntarios veteranos de la guerra de Hispania, jinetes de las turmae, soldados de las tropas auxiliares y hasta los propios calones, que unieron sus voces a las de sus amos, gritaron al unísono, al tiempo que todos golpeaban sus lanzas contra los escudos, elevando hacia las murallas de Siracusa un ensordecedor rugido de guerra que el viento transportaba, como si de las fauces de un colosal león se tratara. Las murallas temblaron y los embajadores dejaron de beber. El general alzó de nuevo su mano, y el grito cesó tan abruptamente que un sorprendido senador dejó caer su copa, cuyo ruido al chocar sobresaltó al resto al resaltar tanto aquel sonido entre el silencio que nuevamente había vuelto a establecerse. Estas son mis legiones, malditas para muchos, legiones de combate para mí y para Roma, al servicio del Estado, preparadas para invadir África, dijo Publio mirando a los embajadores uno a uno de un modo enigmático, como si sus palabras transportaran un contenido incontestable, como si quisiera decir que sus tropas estaban más allá de toda evaluación. Una mirada por primera vez desde que llegó la embajada, altiva, segura, poderosa, inquebrantable. Muchos de los legati terminaron mirando al suelo, pero no así Marco Pomponio ni los tribunos de la plebe, aunque claramente el primero no la bajó por orgullo y los otros por admiración hacia el cónsul. En cualquier caso, continuó Publio con un tono nuevamente conciliador, sois vosotros los que debéis decidir sobre mi capacidad para el mando de estas tropas. Pero me gustaría precisar que es sobre mí sobre quien debéis decidir, no sobre estos hombres que habéis visto hoy tomando estas murallas. Estos legionarios, y así los llamo, legionarios de Roma, se merecen una segunda oportunidad. Dadme a mí el mando o quitádmelo, pero no cercenéis una vez más la esperanza de estos soldados. Y ahora, si queréis acompañarme, creo que es el momento de celebrar un sacrificio por vuestra visita y por la invasión de África, sea esta bajo mi mando o bajo el mando del general que estiméis más apropiado. Con estas palabras, todos quedaron entre admirados y perplejos de la forma en que el cónsul escindía la evaluación de los embajadores del futuro de las tropas y su misión.
y hacía que la decisión de los legati tuviera que centrarse sobre su persona. Pomponio meditaba mientras descendía por la escalinata de madera en dirección a los carros que les esperaban al pie de las murallas para conducirles, según les había explicado el cónsul, al altar de Hierón II, donde tendría lugar el sacrificio. El pretor estaba intrigado. ¿Era aquel un hombre audaz o un vanidoso? O quizá ambas cosas a un tiempo. ¿Y eran la audacia y la vanidad las características necesarias para dirigir una invasión de África? La decisión era complicada, más de lo que había pensado cuando aceptó la misión de encabezar aquella embajada. Fabio Máximo le había insistido en que negara el mando de Escipión y que prohibiera aquel desembarco en África por la locura que suponía. Y pensaba el pretor, seguramente fuera una locura. ¿Pero qué era mejor? ¿Mantener a ese loco en Roma, intrigando con el pueblo? ¿O dejarlo que de una vez por todas marchara hacia su destino como antaño lo hiciera su padre y su tío en Hispania, y así poner fin a los desatinos de aquel hombre? ¿Y si para ello debía arrastrar consigo a todos los desterrados de la derrota de Canae? ¿Era eso acaso un problema o una bendición? Pomponio sonrió como pensó que lo habría hecho Máximo. Era casi como cazar dos jabalíes en un mismo bosque. Además, los tribunos de la plebe, resultaba obvio, estaban claramente decantados a favor de Escipión. La comitiva había llegado al altar de Hierón II. La ciclópea ara estaba levantada sobre una base cuadrada de roca pulcramente tallada en bloques, con dos amplias ramas en los laterales y unos canales que permitían recoger la sangre de todos los animales que allí se sacrificaban. En cada una de las rampas se veían las figuras de atlantes que parecían vigilar todo lo que allí acontecía, y en la cornisa del altar, unas enormes cabezas de león lo observaban todo, atentas, frías, intemporales. Por los casi 200 pasos de altar fueron desfilando hasta 100 bueyes enormes, especialmente engordados para la ocasión, que uno a uno eran sacrificados por el popa, con certeros golpes de su pesada masa. El cónsul, al final del sangriento ceremonial, elevó una plegaria a Júpiter Óptimo Máximo, a Marte, dios de la guerra, y a todas las divinidades, para que le ayudaran en su misión de derrotar a los cartagineses en su propia tierra, en el mismísimo corazón de África. Hasta el altar se habían desplazado centenares de legionarios de las legiones, que habían obtenido permiso del Helio para asistir a dichos sacrificios, y con su presencia presionar en el ánimo de los embajadores. El sacrificio fue tan numeroso que la sangre de los animales muertos fluía por los canales como si de acueductos de agua roja se tratara. Para los tribunos de la plebe de la embajada, era evidente que aquel general lo llevaba todo a la desmesura. Las maniobras navales, el número de barcos preparados para el transporte, los víveres almacenados, las maniobras en tierra, el adiestramiento de las tropas y los sacrificios. Posiblemente había llevado a la exageración su pasión por el entretenimiento, por el teatro, por su trato demasiado complaciente con los escritores. Pero a fin de cuentas, el mero hecho de invadir o intentar invadir África era una desmesura en sí misma. ¿Quién mejor que alguien como aquel general para cometer algo que a todos los demás les parecía inverosímil? Y si esas tropas parecían dispuestas a seguirle, ¿quiénes eran ellos para impedirlo? Publio Cornelio Escipión presidió los sacrificios, y una vez que estos hubieron terminado, descendió del gran altar y se reencontró con los miembros de la embajada. En las manos, brazos y rostro del cónsul había sangre de las víctimas, con las que él mismo se había bañado en busca del favor de los dioses. Unos calones trajeron agua y paños para que el cónsul se limpiara. Mientras se aseaba, se dirigió a un visiblemente cansado Marco Pomponio. Esto es cuanto quería mostraros, al pretor, a los legati, al edil y a los tribunos de Roma. Ha sido un día agitado, lo sé,
pero quería que tuvierais toda la información necesaria para tomar vuestra decisión, y quería que la tuvierais pronto. Por todos los dioses, solo faltaría que se me acusara de no facilitaros la tarea. Ahora os acompañarán a vuestros aposentos en una de las casas principales en el centro de la isla Ortigia. Allí podréis descansar y meditar sobre... Por mi parte no hay mucho que pensar, dijo Pomponio interrumpiendo al cónsul, y disfrutando al interrumpirle y al sorprenderle. Era una de las pocas satisfacciones que le quedaban después de ver lo que había visto. Vio los ojos de Escipión interesados y nerviosos mirándole, interrogándole. Disfrutó del momento unos instantes, pero luego dejó salir de su boca su dictamen. No tenía interés por alargar su estancia allí. No podía hacer lo que había venido a hacer. Lo leía en el rostro confiado de los tribunos de la plebe. Estaban a favor de la invasión y seguros de la capacidad de aquel Escipión, al igual que muchos de los senadores. Oponerse sería oponerse a los tribunos del pueblo y crear un conflicto de poderes en la embajada. Y visto lo que se había visto, cuando los tribunos hablaran en Roma, el pueblo se volvería contra el Senado y a favor de Escipión. No, ya no se podía hacer nada más que dejar que la historia siguiera su curso. Los dioses dictaminarían el resto. No, por mi parte no hay mucho que pensar, repitió retóricamente Pomponio. Sigo en contra de esta misión, de la invasión de África. Para mí, como para muchos en el Senado, es una locura. Pero esto ya se debatió, y a mí, a esta embajada, solo debe ocuparnos dictaminar si tú, Publio Cornelio Escipión, estás o no capacitado para llevar a cabo esta empresa. En mi opinión, has reunido los transportes necesarios y la flota de guerra suficiente para la travesía a África, y los marineros tienen la preparación para desembarcar con éxito todos los víveres acumulados en los graneros de esta ciudad, junto con las legiones y el resto de las tropas auxiliares y de voluntarios de las que dispones. Y también admito que me ha sorprendido la fuerza, el vigor con el que los hombres de la quinta y la sexta se han ejercitado esta tarde en el asalto a las murallas de Siracusa. Ha sido un ejercicio notable. Por todo ello, no puedo negar mi voto de aceptación hacia tu capacidad para esta locura, pero dudo mucho que todo esto sea suficiente para derrotar a los cartagineses en su territorio. Creo, joven general, que caminas hacia tu muerte, con una decisión y una ceguera propias de la inmadurez, y que te has rodeado de un grupo de oficiales que, por alguna extraña razón que desconozco, parecen compartir tu ilógica forma de ver las cosas. Pero como he dicho antes, eso ya no me compete. Por mi parte ya he visto bastante. Que los dioses de Roma estén contigo, general, porque en África nadie más lo estará. Y ahora me marcho a descansar. Por mi parte no veo inconveniente en partir mañana al mediodía de regreso a Roma. Pomponio no esperó la respuesta de nadie. Estaba en efecto agotado. Maniobras navales por la mañana, paseos al trote en cuadriga y asedios por la tarde. Era una demasiado apretada agenda de actividades para su edad, pero se había esforzado en mantener la dignidad para que nadie pudiera cuestionar su intención en el caso de que hubiera solicitado posponer alguna de las maniobras para descansar. El pretor se abrió paso entre oficiales, legionarios y miembros de la embajada. Todos se hicieron a un lado, dejando un gran pasillo por el que Pomponio se alejó en busca de la cuadriga que le esperaba. No miró atrás. No le gustaba despedirse de los que pensaba que iban a morir. Creía que traía mala suerte. Publio vio alejarse primero a Pomponio, luego a los tribunos de la plebe, que sí se acercaron a saludarle y a desearle suerte en su invasión de África, y al resto de los representantes de la embajada. Luego vio cómo los legionarios retornaban hacia el oeste de la ciudad, hacia el campamento de las legiones. Todos fueron marchando hasta que quedó al pie del inmenso altar de Hierón II
rodeado tan solo por los lictores de su guardia personal y junto a Lelio. «¡Lo has conseguido! ¡Lo hemos conseguido!», dejó escapar al fin Cayo Lelio. «Así es, hemos conseguido lo más fácil», respondió un enigmático Publio. «¿Lo más fácil? No entiendo qué quieres decir», indagó Lelio. «Hemos conseguido convencer a la embajada de que nos permitan partir hacia el sur para la invasión de África. Eso, querido Lelio, era lo fácil. ¿Y qué será lo difícil ahora que tenemos el permiso de Roma para invadir África?», preguntó Lelio. Publio le miró en silencio antes de responder. «Sobrevivir a la invasión de África, Lelio. Sobrevivir».